El misterio del cuarto amarillo. Autor Gaston Leroux o Gaston Leroux. Capítulo primero, donde se empieza a no entender nada. No sin cierta emoción, comienzo a relatar aquí las extraordinarias aventuras de Joseph Rouletabille. Hasta hoy, se había negado tan firmemente a ello que yo había perdido toda esperanza de publicar alguna vez la historia policial más curiosa de los últimos 15 años. Supongo que el público nunca habría conocido toda la verdad sobre el prodigioso caso llamado del Cuarto Amarillo, que generó tantos dramas misteriosos, crueles y sensacionales, y en el que mi amigo estuvo tan íntimamente comprometido. Sí, con motivo de la reciente nominación del ilustre Stangerson para el grado de la Gran Cruz de la Legión de Honor, un periódico vespertino, en un artículo lamentable por su ignorancia o por su audaz perfidia, no hubiera resucitado una terrible aventura que Joseph Rouletabille, según me decía, hubiera deseado que se olvidara para siempre. El cuarto amarillo. ¿Quién podía acordarse de ese caso que hizo correr tanta tinta hace unos 15 años? Se suele olvidar tan rápido en París. ¿Acaso no hemos olvidado hasta el nombre del proceso de Niepce y la trágica historia de la muerte del pequeño Menaldo? Y sin embargo, en esa época, la opinión pública estaba tan interesada por los debates que originó el caso que una crisis ministerial que estalló en aquel momento pasó completamente inadvertida. Ahora bien, el proceso del Cuarto Amarillo, que precedió unos cuantos años al caso de Niepce, tuvo aún más resonancia. Durante meses, el mundo entero intentó resolver aquel oscuro problema. El más oscuro, hasta donde sé, que jamás haya desafiado la perspicacia de nuestra policía o se haya presentado nunca a la conciencia de nuestros jueces. Todos buscaban la solución de ese problema perturbador. Fue como un dramático jeroglífico que se empeñaban por descifrar la vieja Europa y la joven América. La verdad, me está permitido decirlo porque no hay en todo esto amor propio de autor y no hago más que transcribir hechos sobre los cuales una documentación excepcional me permite aportar una nueva luz. La verdad es que no creo que en el campo de la realidad o de la imaginación, ni siquiera en el autor de los crímenes de la calle Morgue, ni en las invenciones de los seguidores de Edgar Allan Poe, ni en los truculentos casos de Arthur Conan Doyle, se pueda encontrar algo comparable en lo que al misterio se refiere, con el completamente natural misterio del Cuarto Amarillo. Lo que nadie había podido dilucidar, el joven Joseph Rouletabille, de 18 años de edad, por entonces modesto reportero de un diario importante, lo descubrió. Pero cuando reveló ante los tribunales la clave del caso, no dijo toda la verdad. Solo dejó entrever lo necesario
para explicar lo inexplicable y para impedir que se condenara a un inocente. Las razones que tenía para callar hoy han desaparecido. Más aún, mi amigo tiene que hablar. Van a saberlo todo. Por eso, sin más preámbulos, voy a exponer ante ustedes el problema del cuarto amarillo, tal como se planteó ante los ojos del mundo entero. Al día siguiente del drama del castillo de Glandier, el 25 de octubre de 1892, la siguiente nota de última hora aparecía en Le Temps. Un crimen espantoso se acaba de cometer en el castillo de Glandier, en el linde del bosque de Santa Genoveva, al norte de Épinay-sur-Orge, en casa del profesor Stangerson. Anoche, mientras el profesor trabajaba en su laboratorio, intentaron asesinar a la señorita Stangerson, que descansaba en una habitación contigua a dicho laboratorio. Los médicos no responden por la vida de la señorita Stangerson. Pueden imaginarse la turbación que se apoderó de París. Ya en aquella época, el mundo científico estaba muy interesado en los trabajos del profesor Stangerson y de su hija. Estos trabajos, los primeros que se realizaron sobre la radiografía, habrían de conducir más tarde a los esposos Curie al descubrimiento del radio. Por otra parte, se estaba a la espera de un informe sensacional que el profesor Stangerson iba a leer en la Academia de Ciencias sobre su nueva teoría, la disociación de la materia, teoría destinada a socavar los cimientos de toda la ciencia oficial, que se basa desde hace mucho tiempo en el principio de que nada se pierde y nada se crea. Al día siguiente, los diarios matutinos solo hablaban de este drama. Le Matin, o Le Matin, entre otros, publicaba un artículo titulado Un crimen sobrenatural. Así escribe el anónimo redactor de Le Matin. Estos son los únicos detalles que hemos podido obtener sobre el crimen del castillo de Glandier, el estado de desesperación en el que se encuentra el profesor Stangerson y la imposibilidad de recoger alguna información de boca de la víctima han hecho tan difíciles nuestras investigaciones y las de la justicia que, por el momento, no es posible tener la menor idea de lo que ocurrió en el cuarto amarillo, donde fue encontrada la señorita Stangerson en ropa de dormir y agonizando en el suelo. Por lo menos pudimos entrevistar al tío Jakes, como lo llaman en el lugar, un viejo criado de la familia Stangerson. El tío Jakes entró en el cuarto amarillo al mismo tiempo que el profesor. El cuarto está al lado del laboratorio. Este último y el cuarto amarillo se encuentran en un pabellón en el fondo del parque a 300 metros aproximadamente del castillo. Eran las 12:30 de la noche, nos contó el buen hombre, y yo me encontraba en el laboratorio, en donde el señor Stangerson seguía trabajando, cuando el hecho tuvo lugar. Ya había ordenado y limpiado todos los instrumentos y esperaba que el señor Stangerson se retirara para ir a acostarme. La señorita Matilde había trabajado con su padre hasta la medianoche. Cuando sonaron las 12 en el reloj de cuco del laboratorio, se levantó, besó al señor Stangerson y le deseó buenas noches. Me dijo: buenas noches, tío Jakes, y abrió la puerta del cuarto amarillo. Cuando oímos que la cerraba con llave y echaba el cerrojo, no pude evitar sonreír y decirle al señor: ya está la señorita encerrándose con 7 llaves. No hay duda de que le teme al animalito de Dios.
El señor ni siquiera me oyó por lo absorto que estaba, pero un maullido abominable me respondió desde afuera. Y reconocí precisamente el grito del animalito de Dios. Daba escalofríos. Tampoco esta noche nos dejará dormir, pensaba, porque debo decirle, señor, que hasta fines de octubre me alojo en el desván del pabellón que está sobre el cuarto amarillo con el único fin de que la señorita no se quede sola toda la noche en el fondo del parque. Fue una idea de la señorita pasar los meses de calor en el pabellón. Sin duda le parece más alegre que el castillo y en los 4 años que lleva construido, nunca deja de instalarse en él desde la primavera. Cuando llega el invierno, la señorita regresa al castillo porque en el cuarto amarillo no hay chimenea. Así, pues, el señor Stangerson y yo nos habíamos quedado en el pabellón. No hacíamos ruido alguno. Él estaba en su escritorio y yo sentado en una silla porque había terminado mis tareas. Lo miraba y me decía: ¡qué hombre! ¡Qué inteligencia! ¡Qué sabiduría! Destaco el hecho de que no estábamos haciendo ruido, puesto que, por esa razón, el asesino debió de creer que nos habíamos marchado. Y, de pronto, mientras el cucú daba las 12:30, un alarido desesperado salió del cuarto amarillo. Era la voz de la señorita Stangerson que gritaba: ¡al asesino! ¡al asesino! ¡Socorro! Enseguida resonaron unos disparos de revólver y se oyó un estruendo de mesas, de muebles arrojados al suelo como en una pelea. Y una vez más la voz de la señorita que gritaba: ¡al asesino! ¡Socorro! ¡Papá! ¡Papá! Se puede imaginar que el señor Stangerson y yo nos lanzamos de un salto sobre la puerta, pero ¡ay! Estaba cerrada y muy bien cerrada. Por dentro, por la señorita, que se había tomado el trabajo, como ya le he dicho, de echar la llave y el cerrojo. Tratamos de derribarla, pero era muy sólida. El señor Stangerson estaba como loco y ciertamente tenía razones para estarlo, porque oíamos a la señorita que gemía: ¡socorro! ¡socorro! Y el señor Stangerson daba golpes terribles sobre la puerta, bramando de rabia y sollozando por la desesperación y la impotencia. Entonces tuve una idea. El asesino se debe haber metido por la ventana, exclamé. Voy a la ventana y salí del pabellón corriendo como un desquiciado. Pero, por desgracia, la ventana del cuarto amarillo da al campo, de tal modo que la tapia del parque que se prolonga hasta el pabellón no me permitía llegar enseguida a esa ventana. Para lograrlo, primero había que salir del parque. Corrí hacia la reja y en el camino me encontré con Bernier y su mujer. Los caseros, que acudían alarmados por los disparos y por nuestros gritos. En 2 palabras, los puse al tanto de la situación. Le dije al portero que fuera a reunirse enseguida con el señor Stangerson y le ordené a su mujer que viniera conmigo para abrir la reja del parque. 5 minutos después, la portera y yo estábamos delante de la ventana del cuarto amarillo. Había un hermoso claro de luna y pude comprobar que nadie había tocado la ventana. No solo los barrotes estaban intactos, sino también estaban cerrados los póstigos detrás de los barrotes, como yo mismo los había dejado la víspera, al igual que todas las noches. Aunque la señorita
como sabía que yo estaba muy cansado y sobrecargado de tareas, me había dicho que no me molestara en hacerlo, que lo cerraría ella misma. Y habían quedado tal como yo los dejé, sujetos por dentro con un pestillo de hierro. Por lo tanto, ni el asesino había pasado por allí, ni podía escapar por allí, pero yo tampoco podía entrar por allí. ¡Qué desgracia! Por mucho menos uno podría perder la cabeza. La puerta de la habitación cerrada con llave por dentro. Los póstigos de la única ventana también cerrados por dentro. Y por encima de los póstigos los barrotes intactos. Barrotes por los que ni siquiera se podía pasar un brazo. Y la señorita que pedía socorro. O, mejor dicho, no, ya no la oíamos. Tal vez estaba muerta. Pero yo seguía oyendo al señor que intentaba derribar la puerta, en el fondo del pabellón. La portera y yo nos echamos a correr de nuevo y regresamos al pabellón. La puerta seguía en pie, a pesar de los terribles golpes del señor Stangerson y de Bernier. Finalmente cedió bajo nuestros furiosos esfuerzos. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos? Hay que aclarar que detrás de nosotros la portera sostenía la lámpara del laboratorio, una lámpara potente que iluminaba toda la habitación. También debo decirle, señor, que el cuarto amarillo es muy pequeño. La señorita lo había amueblado con una cama de hierro bastante ancha, una mesa pequeña, una mesita de luz, un tocador y 2 sillas. Por eso, a la luz de la gran lámpara que sostenía la portera, vimos todo de una primera ojeada. La señorita en camisón, yacía sobre el piso, en medio de un desorden increíble. Mesas y sillas caídas indicaban que allí había habido una gran pelea. Seguramente habían sacado a la señorita de su cama. Ella estaba llena de sangre, tenía terribles arañazos en el cuello. Las uñas habían arrancado prácticamente toda la carne del cuello. Y un agujero en la sien derecha, desde donde emanaba un hilo de sangre que había formado un pequeño charco en el suelo. Cuando el señor Stangerson vio a su hija en semejante estado, se precipitó sobre ella, lanzando tal grito de desesperación que daba pena oírlo. Comprobó que la desdichada todavía respiraba y solo se ocupó de ella. Nosotros buscamos al asesino, al miserable que había querido matar a nuestra ama. Y le juro, señor, que si lo hubiéramos encontrado, le habríamos hecho pasar un mal rato. Pero, ¿cómo se explica que no estuviera allí, que ya se hubiera ido? Eso sobrepasa todo lo imaginable. Nadie debajo de la cama, nadie detrás de los muebles, nadie. Solo encontramos sus huellas, las marcas ensangrentadas de una ancha mano de hombre sobre las paredes y la puerta, un gran pañuelo rojo de sangre sin ninguna inicial, una vieja boina y la marca fresca de muchos pasos de hombre en el suelo. El hombre que había caminado por allí tenía pies enormes y las suelas dejaban una especie de hollín negruzco. ¿Por dónde había entrado ese hombre? ¿Por dónde había desaparecido? No se olvide, señor, de que no hay chimenea en el cuarto amarillo. No se pudo haber escapado por la puerta, porque es muy estrecha. Y por ella entró la portera con su lámpara.
mientras que el portero y yo buscábamos al asesino en esa reducida habitación cuadrada en la que es imposible esconderse y donde, por otra parte, no encontramos a nadie. Nadie podría haber huido por la ventana cerrada, con los póstigos echados y los barrotes intactos. Entonces, empecé a creer en el diablo. Pero he aquí que descubrimos mi revólver en el suelo. Sí, mi propio revólver. Eso me hizo volver a la realidad. El diablo no habría necesitado mi revólver para matar a la señorita. El hombre que había entrado allí primero había subido al desván. Había tomado mi revólver del cajón y lo había utilizado para sus malvados designios. Y luego de examinar los cartuchos, comprobamos que el asesino había hecho 2 disparos. De todos modos, señor, tuve suerte, a pesar de la desgracia, de que el señor Stangerson estuviera en su laboratorio cuando ocurrió el hecho y que hubiera comprobado con sus propios ojos que yo también estaba allí, porque con esa historia del revólver no sé qué habría pasado. Yo seguramente ya estaría en la cárcel. La justicia no precisa mucho más para llevar a un hombre al cadalso. El redactor de Le Matin terminaba la entrevista con las siguientes líneas. Hemos dejado que el tío Jakes nos contara someramente, sin interrumpirlo, lo que sabe del crimen del cuarto amarillo. Incluso hemos reproducido las mismas palabras que usó. Solamente hemos ahorrado al lector los continuos lamentos con que salpicaba su relato. Nos quedó claro, tío Jakes, nos quedó claro que quiere usted mucho a sus amos. Necesita que lo sepamos y usted no deja de repetirlo, sobre todo después de que descubrieron el revólver. Está en todo su derecho y no vemos ningún inconveniente en ello. Nos habría gustado hacerle más preguntas al tío Jakes. Jakes Louis Moustier. Pero precisamente en ese momento vinieron a buscarlo de parte del juez de instrucción que proseguía su investigación en el salón del castillo. Nos resultó imposible penetrar en el Glandier y en cuanto al Robledal, está vigilado en un amplio perímetro por unos policías que velan celosamente por preservar todas las huellas que pueden conducir al pabellón y quizás a descubrir al asesino. También hubiéramos querido interrogar a los caseros, pero no los pudimos ver. Por fin esperamos en una posada, no muy lejos de la reja del castillo, a que saliera el señor de Marquette, el juez de instrucción de Corbeil. A las 5:30 lo vimos con su secretario antes de que subiera a su coche. Pudimos hacerle la siguiente pregunta. Señor de Marquette, ¿puede darnos alguna información sobre este caso sin que ello perjudique su instrucción? Nos resulta imposible, nos respondió el señor de Marquette. Además, Es el caso más extraño que jamás haya visto. Cuanto más creemos saber sobre algo, menos sabemos. le pedimos al señor de Marquette que se dignara explicarnos estas últimas palabras. Y lo que nos dijo, cuya importancia no puede escapársele a nadie, fue lo siguiente. Si nada se agrega a las comprobaciones materiales realizadas hoy por la justicia, mucho me temo que el misterio que rodea al abominable atentado del que fue víctima la señorita Stangerson está lejos de esclarecerse. Aunque es de esperar, en nombre de la razón humana, que los sondeos de las paredes, el techo y el piso del cuarto amarillo, sondeos
que iniciaré mañana mismo con el contratista que construyó el pabellón hace 4 años, nos darán la prueba de que nunca hay que perder la esperanza en la lógica de las cosas. Porque el problema está allí. Sabemos por dónde se introdujo el asesino. Entró por la puerta y se escondió bajo la cama mientras esperaba a la señorita Stangerson. Pero ¿por dónde salió? ¿Cómo pudo escaparse? Si no encontramos trampa, ni puerta secreta, ni reducto o abertura de algún tipo, si el examen de las paredes e incluso su demolición, porque estoy decidido, y el señor Stangerson también lo está, a llegar hasta la demolición del pabellón, no revelan un pasadizo que sea transitable, no solo para un ser humano, sino incluso para cualquier otro ser. Si el cielo raso no está agujereado, si el piso no oculta un sitio subterráneo, habrá que creer en el diablo, como dice el tío Jakes. Y el redactor anónimo destaca en este artículo que elegí por ser el más interesante de todos los que se publicaron aquel día sobre el mismo caso, que el juez de instrucción pareció poner cierta intención en esta última frase. Habrá que creer en el diablo, como dice el tío Jakes. El artículo concluye con estas líneas. Hemos querido saber lo que el tío Jakes entendía por el grito del animalito de Dios. El propietario de la posada del Torreón nos explicó que así llaman al grito particularmente siniestro que lanza, a veces por la noche, el gato de una anciana, la tía Agenoux, como la llaman en el lugar. La tía Agenoux es una especie de santa que vive en una cabaña en el corazón del bosque, no lejos de la gruta de Santa Genoveva. El cuarto amarillo, el animalito de Dios, la tía Agenoux, el diablo, Santa Genoveva, el tío Jakes. He aquí un crimen muy embrollado, que un golpe de piqueta en la pared desembrollará mañana. Esperémoslo, por lo menos en nombre de la razón humana, como dice el juez de instrucción. Entretanto, se cree que la señorita Stangerson, que no ha cesado de delirar y que solo pronuncia claramente esta palabra: asesino, 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 no pasará la noche. Finalmente, a última hora, el mismo periódico anunciaba que el jefe de la Sûreté había telegrafiado al famoso inspector Frederic Larsan que había sido enviado a Londres por un caso de títulos robados para que regresara de inmediato a París. Aquí termina el capítulo primero del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, cuyo autor es Gaston Leroux o Gaston Leroux. Son las 10:59 de la mañana, falta solo un minuto para que sean las 11 de la mañana y hoy es 7 de diciembre del 2021.